se dice mucho que en Perú uno de los retos pendientes es invertir más en innovación y en desarrollo. Y uno de los elementos necesarios para promover precisamente la inversión en investigación y desarrollo tiene que ver con la propiedad intelectual. Para que uno pueda rentabilizar aquello en lo que invierte, es indispensable que existan derechos de autor, patentes, y es un área en la que hay mucho espacio de mejora en el Perú, y en particular ahora que hay un surgimiento de muchas pequeñas empresas o las conocidas startups que precisamente dependen mucho de la inversión en investigación y en desarrollo, y para rentabilizar esa inversión requieren de la propiedad intelectual. Entonces vamos a hablar de ese tema, y para ello nos acompaña el día de hoy el doctor Oscar Mago, quien es socio fundador de OMC, abogados y consultores especialistas en este tema, y también Jenny Aguirre, que es parte del estudio Aguirre Trademarks en Argentina, que trabaja también temas de propiedad intelectual en este país. Y como son temas las empresas por lo general registran estas patentes en el mercado internacional, es interesante tener estas dos perspectivas. ¿Cómo están? Gracias por venir. Gracias Hola, a ¿qué tal? ustedes. Gracias. Primero quisiera empezar preguntando por eso. ¿Cuál es la importancia de la propiedad intelectual a un nivel más conceptual, más general? Oscar. Bueno, es muy grande la importancia, sobre todo para las empresas que están empezando, que desean salir al mercado y tienen que registrar sus marcas. Yo siempre lo que aconsejo es, antes de salir al mercado, que hagan una investigación, una búsqueda de las marcas que ellos van a usar o planean usar, para ver si ya está registrada o está en uso. En caso esté libre, pues registrarla, porque a pesar de que en Perú no es obligatorio el registro de una marca, ¿qué pasa si la empresa sale al mercado, no registra la marca, ellos lanzan su marca, ya sea de servicios o de productos, a lo que se dediquen, y pasado el tiempo resulta que esa marca ya estaba inscrita, ya le pertenecía a un tercero, y esta persona puede iniciar acciones contra la empresa, intimándolo a que retire toda la publicidad del mercado, toda la mercadería, en caso sean productos. Cuando hablamos, perdón, de registrar una marca, ¿nos referimos a el nombre de la empresa, del emprendimiento? ¿Es No, solo no, el nombre o...? el nombre de la empresa es otra cosa. El nombre de la empresa hay que distinguir, pues la razón social es lo que distingue a la empresa, ¿no? La marca es lo que distingue al producto que vende la empresa o el servicio que vende la empresa. Es lo que distingue su producto o su servicio de la competencia. Por ejemplo, Coca-Cola para bebidas gaseosas se distingue de otra gaseosa que es Pepsi-Cola. Son marcas que distinguen el producto del mercado, ¿no es cierto? De acuerdo. Ahora, ¿la marca, Jenny, es algo distinto de la patente? ¿Son dos conceptos similares, diferentes? No, son dos conceptos totalmente diferentes. Como lo dijo el doctor, la marca es un signo distintivo para identificar un producto o servicio en el mercado. La patente hay que tener unos requisitos para que sea patentable. Entonces hay patentes de tecnología, medicamentos, y para eso la novedad tiene que ser a nivel mundial. Es decir, por ejemplo, no sé, si invento algún artefacto para llevar a un perrito, ese artefacto tiene que tener una novedad a nivel mundial, así que es muy diferente. Y la patente puede tener una marca. Por ejemplo, Adidas hace poquito lanzó al mercado una zapatilla que tiene una plantilla que tiene tecnología tridimensional. Es, por un lado, la zapatilla, que es el producto, después la patente, que es la suela, y después la marca, que es Adidas. La patente viene a ser la invención. Es la tecnología, digamos. Claro, o sea, necesita tres requisitos para que sea patentable una invención. Tiene que ser novedosa a nivel mundial, tiene que tener altura inventiva, ¿no? Por ejemplo, y tiene que ser de aplicación industrial, que pueda ser aplicable en la industria. Cuando no cumple uno de estos tres requisitos, la invención no va a ser patentable. Ahora, ¿quién garantiza, si yo establezco una patente en Perú, que esa patente sea respetada en todo el mundo? Hay digamos, acuerdos internacionales que así lo garantizan, ¿o cómo se hace ese proceso? Por ejemplo, en el caso de Argentina, Argentina no pertenece al PST, son tratados internacionales que me permiten registrar una marca en diferentes países y alarga el tiempo para que yo pueda registrar en esos países. Por ejemplo,
Si yo lo registro ahora en el mes de diciembre, esa patente en Argentina, yo tendría por el ADPID, que es un acuerdo internacional, solamente un año para solicitar esa patente en diferentes países, porque la propiedad intelectual es a nivel territorial. Entonces, si quisiera acudir a un plazo mayor, debería recurrir al PCT, del cual la Argentina no hace parte, pero Perú sí, Perú es parte de PCT. Entonces, cuando hay una invención, por ejemplo, un inventor peruano patenta su invento, lo patenta acá en Perú, él tiene luego un plazo de 30 meses para decidir qué países va a decidir patentar también. Porque como dice la doctora, es territorial. No es que porque yo haya patentado en Perú tengo derechos en Estados Unidos o Japón. Y respecto de los plazos, ¿por cuánto tiempo puede estar vigente una patente? ¿Hay un límite o yo puedo decir por 100 años? No, hay un límite, son 20 años. ¿Eso es una estándar internacional? Estándar internacional. Bueno, hay países más o menos, pero es en estándar internacional. Y luego de vencido ese plazo, ya no es prorrogable. Y esa invención pasa a ser dominio público. Eso por el bien de la humanidad. O sea, la persona que inventa tiene un beneficio, tiene un premio por haber inventado, que le dicen, tú vas a explotar esta invención por 20 años. Pasados los 20 años, ya no puedes explotar más, o sea, no puedes explotarla, pero no exclusivamente. Ahora, cualquier persona puede explotarla también como tú, ¿no? Ahora, ¿cuál es el límite de esta patente? Por ejemplo, en el caso de la, Jenny, que tú señalabas de una zapatilla que tiene tecnología tridimensional. Si alguien hace algo parecido, pero no exacto, ¿se puede considerar que está violando la patente? Hay como una suerte de delgada línea ahí que a veces no es tan clara, ¿no? Depende, si se llega al mismo resultado por ingeniería inversa, no se estaría violando la patente. Pero bueno, eso es un poco discutible porque casi todos los casos de patentes no llegan a juicio, entonces casi siempre llegan a una mediación o conciliación. Si han habido casos de ingeniería inversa que llegaron al mismo resultado, se entra en conflicto, pero se llega a mediación. Son pocos los casos que se han llegado porque es un tema subjetivo. Es igual que las marcas. O sea, por ejemplo, si las marcas idénticas o similares están impedidas de tu marca, que sean registradas. Pero ¿quién dice si la marca es similar o no? Es un tema muy subjetivo, que al final lo va a decir la autoridad. Entonces es lo mismo, o sea, hay que ver hasta qué punto uno considera que sí es confundible y otro considera que no. Correcto. Ahora, en el caso del Perú, ¿hay un hábito de las empresas de registrar marcas y patentes o todavía no existe esa cultura, digamos? Bueno, patentes no tanto porque, como te digo, no hay una cultura, no hay invenciones. No hay invenciones. De marcas sí, poco a poco se ha estado inculcando y promoviendo la cultura del registro para evitar justamente los problemas que suscitan no tener la marca registrada. ¿Y qué tan complejo es registrar una marca? Es muy sencillo, es sencillísimo. Es tan sencillo que para una empresa peruana no necesita contratar los servicios de un abogado para hacerlo. Lo puede hacer cualquier empleado de la empresa. Es cuestión de llenar un formato, una planilla, presentarlo en Indecopy, pagar una tasa y luego sigue su curso. Y luego de 3 o 4 meses, si no hay marcas parecidas o idénticas, y se otorga la marca. Y en el caso de que uno esté en proceso de descubriendo algo, en el camino de inventar algo, ¿tiene que haberse llegado a un determinado estadio para registrar una patente? ¿O incluso no puede registrar una patente de un proceso que está a medias o cuyo resultado todavía no está tan claro, digamos? Depende. En el caso de las patentes, si tú, por ejemplo, haces una publicación de esa invención, probablemente es cuando la vayas a solicitar la patente, si hiciste alguna publicación, se pierda la novedad. Por eso casi siempre hay que tener mucho cuidado cuando se habla de patentes. Y depende de lo que quiere la persona. Entonces yo, por ejemplo, en las charlas que doy, si una persona realmente lo que quiere es crear un monopolio, tendría que cuidar estas partes de con quién comparte su innovación y si hace algún tipo de publicación tiene un término de 1 año, pero si lo que busca es un reconocimiento a nivel académico, tendría que, no sé, no patentar, sino hacer una solicitud de derecho a autor, crear un paper. El derecho de autor es un término distinto. Es otra cosa dentro de la propiedad intelectual,
pero que tiene otra protección totalmente distinta. Pero uno puede también percibir regalías por un derecho de autor, ¿no? Me imagino que se aplica a la música, Sí, a las obras literarias. Exactamente. De acuerdo. Ahora, ¿qué sucede si, por ejemplo, alguien lleva adelante una invención, una innovación y no la registra y luego en el tiempo otra empresa llega, digamos, a esta misma tecnología, pero sí la registra? Quien descubrió, digamos, primero esta tecnología o esta innovación, ¿tiene algún derecho? ¿Puede ejercer alguna acción? ¿O al no haber registrado una patente no puede hacer nada? En el caso de las patentes es muy difícil llegar a demostrar que fui yo quien tuvo la idea y quien inició esa creación. Hay un principio legal que es primero en el tiempo, primero en el derecho. Es decir, que quien primero registra tendría el derecho. Si yo no registré, es muy difícil entrar a probar. Pasa lo mismo con las marcas. Pero no pasa lo mismo con derechos de autor. El sistema del derecho de autor es el sistema declarativo, no es el atributivo. Entonces, no es necesario el registro para que yo tenga derechos innatos. Pero sí, obviamente, demostrar que yo fui el creador de esa obra. Si uno compone una canción, digamos, claro, no hace falta registrarla. No hace falta, no. La ley peruana te dice que tú ya tienes los derechos adquiridos desde que compusiste esa canción. ¿Y cuáles son los conflictos que usualmente surgen en torno a temas de propiedad intelectual? O sea, por ejemplo, ¿por qué un cliente acudiría a ustedes? ¿En qué instancias? Bueno, hay muchos. Por ejemplo, por violación de derecho de marca, ¿no? Cuando falsificación de marca. Yo tengo un cliente, por ejemplo, hace poco hubo un tema con unos vinos italianos, Campari, que se estuvieron falsificando en Chincha. Mandaban a hacer damajuanas enormes de vino que ponían Campari, ¿no? Entonces, lo que Italia quería era obviamente evitar que esto se siga propalando porque es un desprestigio a su imagen y a su marca, ¿no? Entonces contactan a un abogado para que tomen acciones al respecto. ¿Y el que infringe puede incurrir en una sanción de tipo penal? Bueno, sí, porque está penado legalmente en Perú. Hay un tipo penal contra esa infracción. Y también, obviamente, en la vía administrativa a través de Indecopi, ¿no? Ahora, ¿las regulaciones son similares entre países? Porque, claro, en el caso de Jenny, tú estás operando en Argentina, en el caso de Oscar, en Perú. Y uno esperaría que haya cierta armonía entre las legislaciones porque estamos en un mundo cada vez más integrado y los productos no solamente se consumen a un nivel local, sino a un nivel muchas veces regional o incluso global, ¿no? Y sí lo hay, sí lo hay. Lo que pasa es que hay algunos detalles que sí varían. Por ejemplo, en Argentina el tema de las oposiciones, que es bastante diferente al resto de países donde la oposición sigue todo un curso de 30 días. ¿Qué es la oposición? Perdón. La oposición es cuando tú presentas una marca y luego se publica la marca para que sea pública y un tercero que se vea afectado sus derechos por esa marca presenta una oposición, un escrito diciendo esa marca no debe otorgarse porque me está afectando mis derechos. Entonces tú tienes un plazo para hacerlo, dentro de ese plazo presentas un escrito y luego sigue su curso, pasa a resolverse y se decide si la oposición es fundada o no. Entiendo que el sistema en Argentina es bastante diferente, ¿no? Y más o menos es similar, o sea, de acuerdo a mi experiencia a nivel internacional, es casi parecido. Lo único que cambia en algunos países, por ejemplo como Chile, que me piden pagar una tasa antes de la concesión de la marca, por ejemplo, que eso no se ve casi en ningún Claro, pero yo me país refería de al Latinoamérica. sistema mismo de la oposición, porque en Argentina sí, me parece que... En el sistema de oposiciones en Argentina es un poco diferente porque se entra como una especie de mini juicio, donde la persona presenta la oposición, paga una tasa para ratificar esa oposición y después se presenta un escrito presentando obviamente los argumentos de por qué me opongo. Después hay que presentar pruebas, hay que presentar alegatos. Entonces, dentro de la misma, dentro del proceso administrativo se sigue como un mini juicio. Es diferente a lo que pasa en Latinoamérica, que es como lo explicaba el doctor Oscar. Ahora, estos procesos de registrar marcas, patentes o ir a juicios por violaciones son demasiado onerosos, porque yo pienso, por ejemplo, en las pequeñas empresas que están haciendo innovaciones y que probablemente pues son barreras altas para ellas. Son empresas en muchos casos en las startups que sus primeras fases son solo inversión, que no facturan, ¿no? Digamos, ¿es accesible? Es accesible porque distinguimos, hacemos distinciones en las tarifas.
Entonces para ellos va a haber un gran descuento y se va a negociar una tarifa que sea asequible para ellos, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Y finalmente, si es que un país decide no hacer cumplir los derechos de autor que han sido registrados en otro país, ¿hay manera de que se tome una medida o se tomen acciones? Porque se escuchan, por ejemplo, casos en los que China, por ejemplo, no respeta los derechos de autor de productos fabricados en Estados Unidos y que eso ha llevado a desatar incluso guerras comerciales. Claro, ¿no? pero ya hablamos a nivel de Estado, ¿no? Hablamos a nivel de Estado, sanciones que el Estado de Estados Unidos le da a China. También se da en el caso, por ejemplo, de Rusia. Nosotros tenemos algunos clientes rusos con los cuales hemos tenido problemas con el pago, porque a la hora que nos han pagado por nuestros servicios, a través de un banco de Estados Unidos retiene el pago y dice no te pago, porque nosotros hemos impuesto sanciones a Rusia, y yo digo, pero yo no tengo nada que ver con ustedes, yo soy peruano, ellos son rusos, bueno, pero el pago ha ido a través de Estados Unidos. Entonces, esas son las sanciones que... La mayor parte de clientes que tienen son clientes de afuera que quieren ver casos en Perú. Sí, ¿O el 99% son extranjeros. Ahora, nosotros estamos tratando de ir al mercado nacional, de explotar el mercado nacional, que no lo hemos hecho en un principio, por eso que nuestra clientela es extranjera, pero ahora estamos tratando de conseguir clientes nacionales. Claro, que es un mercado incipiente por el hecho de que, entre otras cosas, no se registran muchas patentes, ¿no? Así es. Pero marcas sí deberían registrarse. Marcas sí deberían, sí, pero como te digo, no es necesario contratar a un abogado para hacerlo. Claro. Y vas a tener un buen ahorro si lo haces a través. Entonces, más que todo, vas a contactar al abogado cuando hay un problema, un litigio. De acuerdo. Pero para el registro de patentes, por lo general, sí se requiere el apoyo Sí, porque por eso ya es más hablamos. complejo. Sí, bastante más complejo. De acuerdo. Mucho más complejo. Sí. Muy bien, bueno, les agradezco mucho. Es un tema, la verdad, No. que da para largo, es sumamente interesante y creo que es un área en la que las empresas tienen que tener más conocimiento, ¿no? Porque finalmente Sí, la propiedad intelectual es definitivamente. Parte de vivir en un estado de derecho. Claro que sí. Les agradezco mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. El doctor Oscar Mago, socio fundador de OMC Abogados y Consultores, y la doctora Jenny Aguirre, quien es parte del estudio Aguirre Trademarks en Argentina. Ambos estudios trabajan en Perú y en Argentina en materia de propiedad intelectual. Sigan atentos a la programación de Perú 21 Televisión. Con permiso.